Hola chicos, bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta reunión de TMT. Hoy vamos a estar hablando de un personaje que está en la Biblia. Muy seguramente pues ya has escuchado hablar sobre él, sabes de pronto su historia, quizá un poco, quizá no mucho. Y se trata sobre Sansón. Pero antes de entrar en tema, vamos a orar rápidamente, así que allí donde estás, cierra tus ojos. Y gracias Padre Celestial por este momento, Señor. Gracias Señor porque sabemos que en este momento tú nos vas a hablar, tú nos vas a enseñar cosas nuevas. Padre Santo, te pido para que tu Espíritu Santo sea confrontando nuestros corazones, Señor mío, sea hablándonos, Señor mío, a lo más interno de nuestros corazones, Padre Celestial, Señor, y te pido que lo que vayamos a hablar el día de hoy, lo que vayamos a escuchar y a leer en tu palabra, Señor mío, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que de fruto en nuestras vidas, Señor mío. Y gracias Dios porque sabemos que tú vas a hablar de manera especial. Yo bendigo a cada una de las personas que está viendo este video, que están acá conectadas. Padre Santo, bendice sus vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que va a ser un momento de bendición y de victoria, Dios. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, chicos, como les dije, vamos a hablar un poco sobre la vida de Sansón, así que yo te quiero invitar para que rápidamente vayamos al libro de Jueces. Vamos a leer Jueces 13, del 3 al 5, y dice: Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, esta historia realmente es muy conocida, otros de pronto no la conocen mucho. Acá lo que vemos es que el ángel llega hasta la madre de Sansón, que como acabamos de leer era una mujer estéril, y empieza a hablar palabras de profecía y palabra de Dios sobre la vida de Sansón y todo lo que este hombre que había sido elegido por Dios incluso antes de nacer iba a hacer muchas cosas a favor del pueblo de Dios, a favor de Israel. Y realmente esto también pasa con nosotros, chicos. O sea, Dios a nosotros también nos escogió, nos eligió desde antes de nuestro nacimiento y puso sobre cada uno de nosotros un llamado, un propósito y una unción sobre nuestras vidas. Debemos entender y saber que el que Dios nos unja, eso ya es como parte de la responsabilidad de Dios. Pero nuestra responsabilidad es aprender a cuidar y a proteger esa unción que Dios ha derramado sobre cada una de nuestras vidas. Unción la podríamos definir así rápidamente como esa porción de la presencia de Dios sobre tu vida. Podríamos decir que esa es la unción que Dios pone en nosotros, es como una parte de la presencia de Dios, una porción de esa presencia de Dios sobre nuestras vidas, ese respaldo de Dios sobre nosotros. Y vemos que la historia de Sansón empieza de una manera súper impresionante, realmente de una manera incluso profética o mesiánica, algo así, porque vemos que el ángel desciende y habla con la madre de Sansón y empieza a decirle todo lo que este hombre iba a hacer y cuán importante era para Dios y para el reino de él y para su pueblo, porque había sido ya elegido por Dios. Y la historia de Sansón comienza así. Básicamente empieza diciendo todas las cosas grandes que él iba a hacer y a lo que él llegaría a hacer, con la condición, digámoslo así, de que se guardara para Dios. Y a lo largo que vamos leyendo la historia de Sansón, versículo tras versículo, pues uno pensaría que iría como de ascenso en ascenso en ascenso, pero si vamos unos versículos y unos capítulos más adelante encontramos que pues de alguna manera todo esto fue diferente y en realidad fue de descenso en descenso en descenso, al punto en el que encontramos que Sansón estaba tan mal y había caído tan bajo
que en un momento de la Biblia nos cuenta que él estaba recostado sobre la rodilla de Dalila, prácticamente estaba ahí a sus pies descansando. Y Sansón realmente había sido escogido por Dios, primero pues para liberar obviamente a su pueblo, pero también había sido escogido por Dios para ser alguien único, para no ser como alguien más del montón. Y en un momento, Sansón, incluso de pronto sin darse cuenta, empezó a ser como los demás. De pronto se cansó y empezó a actuar como las demás personas y decidió ser alguien más, alguien a quien él no había sido llamado a ser. Y cuando estaba recordando esta historia y estaba leyéndola nuevamente, escuché una frase de Itiel Arroyo que me llamó muchísimo la atención, la verdad, y la frase que él decía era que quien transgrede principios cancela promesas. Y yo me ponía a pensar, wow, Dios, o sea, de verdad, es muy cierto, porque si bien es cierto que las promesas son irrevocables, que sí o sí la palabra de Dios se cumple, porque la palabra misma dice que Él no es hombre para mentir, pero la segunda parte de esa promesa, o la otra cara, o el otro lado de ese contrato, es que son condicionales, porque también depende de lo que tú y yo hagamos, también depende de cuán comprometidos estemos con Dios para que esa promesa y ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y a veces tendemos a dejar el 100% de esa responsabilidad simplemente en las manos de Dios, creyendo que como Dios ya lo dijo y como Dios lo prometió, pues se cumplirá. Y no nos preocupamos por realmente ponernos en la línea de combate y decir, ok, Dios, aquí estoy dispuesto a darla toda porque esa promesa o ese propósito y ese llamado que tú has hecho sobre mi vida se cumpla. Y yo me imagino que el ser Sansón y el ser joven al mismo tiempo no tuvo que haber sido fácil, ¿saben? Si hoy en día pues no es fácil, muy seguramente en ese momento tampoco lo era, aunque es una época totalmente diferente. Él tuvo que negarse quizá a muchas cosas, tuvo que haber dicho no a muchas cosas que quizá sí quería hacer, y ser joven y ser Sansón no tuvo que haber sido fácil, chicos. No tuvo que haber sido fácil, porque igual estaba el querer encajar en la sociedad, en el grupo de amigos, y Sansón sabía que el ser destinado a algo especial le implicaba vivir de una manera especial y diferente a todo lo que había a su alrededor. Y vemos que en los versículos que leemos al inicio, Dios nos habla de que él desde el nacimiento fue llamado a ser nazareo. Esto implica tres cosas, básicamente dentro de eso, de esas reglas podríamos decirlo. La primera es que ellos no podían tocar o tener contacto con nada que estuviera muerto. La segunda es que no podían consumir nada que tuviera alcohol. Y la tercera es que no podían cortar su cabello. También por esa misma razón, pues Sansón llevaba su cabello largo. Y si lo ponemos como en ejemplos actuales, digámoslo de alguna manera, para entenderlo un poco mejor esto a lo que significaba ser nazareo, hoy en día sí, pues tratemos de imaginarnos que Sansón terminó su colegio, su universidad, está en su último día de clases, todos los amigos están saliendo a celebrar, a despedirse, entonces sale una invitación para ir a cierto sitio, y estando allí de un momento a otro empieza a pasar el alcohol por la mesa, empieza a cambiar esa situación en su entorno, cosa que él sabía que no estaba bien. Entonces él tenía que negarse a eso, y mientras veía que de pronto todos sus amigos consumían y tomaban bebidas con alcohol, él tenía que decir no, y en lugar de eso, no sé, pidió una Coca-Cola o una Ginger. Y en ese momento muy seguramente todos empezaron a señalarlo, a burlarse, a preguntarle, a cuestionarlo, a presionarlo, a que hiciera quizá lo mismo que ellos estaban haciendo. Otro ejemplo podría ser quizá que con su corte de cabello. En ese momento sabemos que lo que estaba pues de moda, digámoslo así, era que los hombres llevaran el cabello largo, pero supongamos que de un momento a otro salió la moda de cortarse el cabello para los hombres y no sé, de otras formas y otros estilos. Y Sansón también tuvo que decir no a eso, a pesar de que de pronto a su alrededor lo estuvieran haciendo, y muy seguramente también pudo haber recibido señalamientos, burlas, comparación por parte de sus amigos, y él quizá llegó a cuestionarse por qué todos sí y por qué yo no.
Y es ahí donde venía también el reto para Sansón, porque él sabía que había sido elegido por Dios, él sabía que él había sido ungido por Dios de una manera única y especial para liberar a su pueblo. Y no tuvo que haber sido nada fácil soportar esa presión, o soportar las miradas, las palabras que podían decir, lo que podían pensar las otras personas. No tuvo que haber sido nada fácil para él. Y aunque Sansón desde antes de nacer fue destinado por Dios y consagrado por Dios para liberar al pueblo y conquistar naciones, si vemos a lo largo de su historia, en algún momento esto cambió y vemos cómo el mundo terminó contaminando a Sansón y vemos cómo el mundo terminó conquistando el corazón de Sansón y no lo contrario, que era para lo que Dios lo había llamado. Y es quizá muy fácil, chicos, estar en una iglesia, estar en el grupo de jóvenes, en un ministerio, en cursos, en estudios bíblicos, salir con los amigos de TMT. Bueno, realmente todo esto es fácil, pero cuando tu corazón está lejos, de nada sirve, chicos, de nada sirve, porque Sansón estaba en el lugar correcto. Sansón estaba allí en las batallas a las que Dios le pedía que estuviera, pero su corazón estaba en el lugar incorrecto, chicos. Entonces, realmente, si vemos, no servía realmente para el plan que Dios lo tenía desde un inicio. Digamos que solo se estaba cumpliendo un 50% de eso que Dios tenía planeado para la vida de Sansón. Y lamentablemente hoy en día muchas personas, de pronto no solo jóvenes, sino muchas personas en sí, independientemente de la edad o de la etapa en la que se encuentren, se acostumbraron o se han acostumbrado a vivir así, con un pie adentro y con un pie afuera. Con estoy en la iglesia, pero igual después voy y hago lo que todos mis amigos están haciendo. Y es muy fácil caer en eso porque si nos damos cuenta, a Sansón también de alguna manera le sucedía. Sansón iba y peleaba en el nombre de Jesús y tenía la victoria y liberaba al pueblo, pero y luego estaba haciendo cosas contrarias a lo que decía la palabra de Dios. Y es curioso, chicos, porque vemos y nos imaginamos a Sansón, así como nos lo describe la Biblia, como un hombre fuerte, quizá un hombre invencible por toda la fuerza que Dios había derramado también sobre él. Y pensamos que es imposible que estas personas o estos hombres caigan o fallen, pero si nos damos cuenta, como les mencionaba, él se terminó casando con Dalila y estaba mirando un poco como el significado de este nombre, porque si vemos en la Biblia, la mayoría de nombres igual tienen un significado. Y pues tiene varios significados el nombre de Dalila, como mujer seductora, mujer coqueta, pero hubo uno que a mí me llamó la atención muchísimo y es el significado de débil. Y a mí me impresionaba mucho leer eso porque yo decía, ¿cómo puede ser que también signifique eso? Y yo miraba nuevamente toda la historia y pensaba, ¿cómo un hombre como Sansón, fuerte, elegido, ungido por Dios, pudo ser derrotado por una mujer cuyo significado de su nombre es débil? Y me puse a pensar en otros personajes bíblicos, como por ejemplo David, que también fue vencido por su deseo de lujuria, por Salomón, que vemos en su historia que no pudo negarse ni siquiera a un solo capricho, a un solo placer al que él quería acceder. Y David, y Salomón, que vemos que fue vencido por su deseo de pronto querer ser alguien más, fue vencido por esto. Y todas estas cosas son caprichos. Entonces muy seguramente tenemos que ahora parar un momento y preguntarnos cuáles son esos caprichos en nuestra vida, cuál es esa Dalila que está ahí rondando constantemente en nuestra vida, que nos intenta hacer caer, que intenta sobre todo robarnos esa unción que Dios ha puesto en nosotros. Y quiero traer aquí un ejemplo para hacerme pronto entender un poco mejor lo que les estoy queriendo decir. Y si ustedes cogen cloro y lo echan al jardín, a las matitas de la mamá, no lo hagan, es solo un ejemplo, y lo echan al jardín y se quedan allí unos segundos, probablemente en ese lapso de tiempo, en ese instante, no va a suceder nada, ¿sí? O sea, probablemente la matita siga igual de bonita, igual de florecida.
Pero si van al día siguiente y observan la misma matita, se dan cuenta que ya está totalmente marchita, porque durante la noche estuvo absorbiendo desde sus raíces todo ese cloro, ese químico, esa sustancia, y la mató desde adentro hacia afuera. Y así mismo pasa con esa Dalila o con ese capricho que tenemos en nuestra vida, que impedimos que llegue a nosotros, y eso impide que ese propósito y esa unción que Dios ha puesto sobre nosotros se haga y se cumpla. Y muchas veces pasa así, ¿saben? Muchas veces, como vemos en la historia de Sansón, Sansón estaba un día dando besitos a Dalila y al otro día en la mañana salía a dar la batalla en el nombre del Señor, y decimos no pasa nada, porque igual tenía el respaldo de Dios, igual ganó. ¿Cuál es el problema, cierto? O muchas veces estamos dando besitos a Dalila y llega el domingo, vamos a la iglesia, al grupo de jóvenes, levantamos nuestras manos, sentimos incluso la presencia de Dios en el momento de alabanza, de adoración, y Dios nos da promesas y volvemos a nuestra casa y decimos no pasa nada, porque como igual sigo sintiendo la presencia de Dios. O damos besitos a Dalila un día y el fin de semana otra vez en la iglesia, el domingo vamos al grupo de jóvenes, oramos por alguna persona y Dios sana a esa persona, le trae sanidad, y decimos no pasa nada, porque es que igual como Dios me sigue usando y Dios me sigue dando promesas, me sigue dando palabra, pero somos a veces tan hipócritas con Dios que creemos que porque Dios nos sigue usando y que porque creemos que Dios sigue trayendo bendición a nuestra vida, entonces todo está bien y todo está al 100% con Dios, cuando no es así, cuando en realidad está pasando de todo en tu vida, sí está pasando algo de trasfondo allí en tu vida, porque aunque Dalila muchas veces no es algo físico y tangible en nuestra vida, es algo que poco a poco nos contamina, aunque no nos demos cuenta, y fue lo que le pasó a Sansón. Y chicos, tengamos en cuenta que Dalila siempre va a intentar quitarte aquello que te hace ver atractivo. Y eso es la unción que Dios ha puesto sobre tu vida, chicos. Es esa unción que Dios ha derramado en ti de manera especial, ese llamado, ese propósito. Y esa Dalila siempre va a estar allí intentando robarnos eso. Y ahora, como les decía, Dalila de pronto no es algo físico u otra persona como le sucedió a Sansón. Hoy en día Dalila puede tener muchas caras y muchas facciones diferentes en cada una de nuestra vida. Cada uno tiene una Dalila, por ejemplo, puede ser alguna mentira, algún pecado oculto, algún yugo desigual, algún hábito que está siendo destructivo en tu vida, de pronto alguna adicción a un videojuego, o bueno, en fin, muchas otras cosas que pueden estar haciendo esa Dalila en tu vida y que de pronto no te das cuenta, alguna falta de perdón en tu corazón. Pueden ser tantas cosas que el enemigo está usando ahí para rodearte y no dejarte ser libre de esa Dalila. Y realmente todos luchamos con eso diariamente. Todos en nuestra vida, sin importar la etapa, la edad en la que nos encontremos, sin importar la cultura, sin importar que los estudios que tengamos, independientemente de eso, siempre vamos a tener ahí a esa Dalila, y si no enfrentamos eso, vamos a terminar cayendo así como lo hizo Sansón. Y me atrevo a decir que quizá una de las razones por las cuales también Sansón terminó cayendo hasta donde lo hice, como nos cuenta la Biblia, quizá también sea porque Sansón estaba solo, ¿saben? Quizá también sea porque no tenía con quién hablar de lo que le estaba sucediendo. Y en esta serie donde estamos hablando de relaciones, es muy importante que sepas qué tipo de amigos y con qué personas te estás relacionando. Porque si vemos en la Biblia, Sansón estaba súper arriba, o sea, estaba, mejor dicho, en la élite de Israel, era el más conocido, con el que todos querían compartir, pero estaba quizá tan arriba que no había nadie allá arriba con él, un amigo que lo aconsejara, y quizá también por eso llegó a caer Sansón, ¿saben? Porque es importante saber con qué personas nos estamos relacionando, chicos. Saber a quiénes le estamos contando nuestras cosas, saber que ese amigo con el que estamos hablando nos va a hablar con la verdad y nos va a hablar de frente como necesitamos, porque muchas veces lo que queremos como seres humanos es que nos digan cosas bonitas y que nos digan lo que queremos escuchar. Pero ¿y qué hay entonces
de las verdaderas amistades, chicos. Hay que tener en cuenta eso, porque un verdadero amigo siempre te va a querer ver bien, siempre te va a decir la verdad, siempre te va a apoyar. Y busquemos amistades que nos potencialicen, chicos, o sea, que nos ayuden en ese crecimiento, en guardarnos para Dios, en cumplir su palabra, no amigos que nos lleven a todo lo contrario, como echar para atrás en todo lo que estamos buscando hacer con Dios, que nos lleven a cosas que saben que primero de pronto con las que no estamos de acuerdo, cosas que de pronto no nos gustan, con las que nos sentimos incómodos. Entonces tú tienes que ser consciente también con qué tipo de amistades estás haciendo, con qué tipo de personas te estás relacionando y a quiénes le estás confiando esa relación. Y ya llegando a este punto, si seguimos un poco más en la historia de Sansón, vamos a leerlo para que lo podamos ver. Está en Jueces 16:20, así que me gustaría que lo buscaras, está un poquito ahí adelante, ya terminando casi la historia, y vamos a leerlo, dice. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Wow, chicos. Yo me pregunto de qué manera tuvo que estar viviendo Sansón su vida y llevando su vida para llegar al punto de no darse cuenta si tenía el Espíritu Santo de Dios o no lo tenía. ¿Y de qué manera estás viviendo tú tu vida? ¿De qué manera estás llevando tú tus relaciones? Porque si nos damos cuenta, Sansón era un escogido por Dios, como lo hemos dicho en todo este momento. Y aún así llegó el tiempo en el que pensó que Dios seguía con él y pensó que el Espíritu Santo de Dios seguía con él, pero ya no era así. Y estaba tan cegado y estaba ya tan lleno por esa Dalila y todo lo que le ofrecía, que nubló totalmente su espíritu y no percibía si la presencia de Dios estaba con él o no. Y hay otra versión de la Biblia que me gusta mucho como dice esa parte, y es que el Espíritu Santo de Dios dejó a Sansón, o sea, lo dejó, y él no se dio cuenta de eso. Y es impactante porque si nos ponemos a pensar, y bueno, según algunos también teólogos, habían pasado aproximadamente 30 años. Él lleva aproximadamente 30 años viviendo de esa manera, viviendo con un pie en Dios y con un pie en Dalila. Y se acostumbró a tener ese éxito, se acostumbró a tener éxito a pesar de su falta de integridad con Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿de qué manera estás viviendo tu vida? ¿Realmente aún sigues percibiendo esa presencia de Dios? ¿Sigues siendo sensible al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Porque Sansón llegó un momento en el que prácticamente estaba viviendo por vivir, o sea, ni siquiera se dio cuenta en qué momento Dios lo dejó. Y se acostumbró también a estirar y estirar esos límites de Dios. A lo que decíamos hace un rato, estoy con Dalila y luego estoy con Dios. Y estiraba así, estiraba esos límites con Dios y llegó un momento en el que Dios simplemente se fue y él no lo percibió. Así que para terminar, yo quiero invitarte hoy a que hagas 3 cosas. La primera es que busques y les pidas a Dios que te permita ver cuál es esa Dalila en tu vida que te está alejando cada vez más de Dios. Puede ser una amistad, puede ser algún hábito, alguna mentira, falta de perdón, como lo decíamos hace un rato. Que busques cuál es esa Dalila en tu vida que te está alejando de Dios y le permitas a Dios obrar allí para que te saque de eso. Lo segundo es que busques amigos que te potencialicen, amigos que te apoyen, que te digan la verdad, que te ayuden a vivir en esa santidad y que guarden también en ti esa unción y ese propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y lo tercero es que no sigas jugando con la unción que Dios ha puesto sobre ti. Porque tarde o temprano Dios también se puede ir, así como hizo con Sansón, y tú no lo vas a percibir si sigues así de lleno y de nublado con lo que estás en este momento. Así que permítele al Espíritu Santo de Dios que obre en tu vida, que te muestre realmente cuáles son esas Dalilas en tu vida, que verdaderamente tomes decisiones, seas radical
y puedas verdaderamente empezar a vivir con ese propósito bajo ese llamado de Dios. Y chicos, eso era todo por el día de hoy. Espero que haya sido bendición para ustedes así como lo fue para mí. Y nada chicos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí, por ver este video y pues invitarlos a que sigan conectados. El día de mañana tenemos devocional a las 9 de la mañana por nuestra página de Instagram como @tmt y también vamos a tener más actividades durante el día, así que no se desconecten, estén súper pendientes de redes sociales y gracias por estar hasta acá y por ver el video. Espero que haya sido bendición para todos ustedes. Nos vemos. Bye.